Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todas en este nuevo vídeo. Hoy tengo la gran suerte de recibir a Mariano Sobot, astrólogo. Mariano, bienvenido a este encuentro. Gracias, Pablo, es un placer. Diego, me confunden, muchas veces me llaman Pablo o David incluso. Es verdad. Y eso que hemos estado tiempo hablando. No pasa nada, está Gracias, genial. Diego. Bueno, Mariano, te invito aquí para hablarnos un poquito de astrología. La astrología es algo que sobre todo estos últimos años está muy en auge en el mundo del crecimiento personal y de la espiritualidad. Se habla mucho de astrología, muchísima astrología predictiva. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué va a pasar en el mundo? Y yo te quería traer aquí en este canal porque tienes una visión de la astrología que a mí me encantó, ¿no? Yo hice todo un proceso contigo que podría prolongarse, por supuesto, pero ya hemos hecho unas cuantas sesiones, no me acuerdo si 6 o algo así. Y lo que me encantó de cuando contacté contigo, porque yo contacté contigo de una manera sencilla, es decir, oye, me gustaría hacer la revolución solar, ¿no? Y tú empezaste a explicarme, vale, la revolución solar sí, pero yo trabajo la astrología de otra manera, ¿no? Es lo que nos vas a compartir un poquito hoy. Y esta manera, para resumirla, es básicamente acompañar a la persona para que pueda tomar conciencia de los diferentes personajes, arquetipos que habitan en él y poder empezar de alguna manera a aceptarlos y a relacionarnos, ¿no? Con esos diferentes aspectos sin estar en guerra, ¿no? Y eso para mí fue muy liberador, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en mi carta, ¿no? Tengo una polaridad muy grande entre lo que es cáncer, agua, cuidar, emoción, sensibilidad y un fuego y un Aries que también necesita mucha individualidad, mucho ir a su rollo, a su bola, ¿no? Y esa dicotomía en mi vida siempre me ha sido fuente de sufrimiento. La verdad es que al hacer las sesiones contigo, pues pude entrar en más comprensión de qué necesita cada uno de esos aspectos y cómo me puedo relacionar con ellos y ellos se pueden relacionar entre ellos, ¿no? Entonces, eso de manera un poco introductoria, quería presentar tu trabajo a través de mi experiencia. Ahora, Mariano, me gustaría preguntarte cómo estás, ¿quieres presentarte un poquito más, aparte de astrólogo? Y lo empezamos. Bueno, mi nombre es Mariano Sobot, soy argentino, pero llegué cuando tenía 9 años a España. Empecé a estudiar naturopatía y acupuntura a mediados de los 90 y justo más tarde, en el 2012, fue mi primer contacto profundo con la astrología en un curso de fin de semana. Que ya me hizo como ver que ahí había algo algo de lo más interesante que me había topado yo en mi pequeña y corta historia. Y empecé a partir de ahí a investigar. Luego hice una formación de 4 años en la línea de la Escuela de Casa 11 de Buenos Aires, de la mano de Eugenio Caruti, de Silvia Neira y otros profesores, pero bueno, esos son los que más me han marcado. Y, y ahora llevo, pues eso, todo un ciclo de Júpiter, vamos a decir que es lo que tarda Júpiter en dar la vuelta al Sol, 12 años, haciendo como una especie de reconversión vocacional, ¿no? Porque venía, como te decía, desde naturopatía, desde la acupuntura, que la sigo usando, ¿eh? Sobre todo para mí, que tuve un accidente de pequeño y sin la acupuntura yo no podría manejar los dolores que tengo por pues, ser cojo de una pierna y gracias a la acupuntura que me hago yo mismo y a otros conocimientos que adquirí con la naturopatía, estoy agradecidísimo de eso, pero digo, vocacionalmente lo que más me enciende en estos últimos años ha sido la formación en astrología y cómo la astrología ha cambiado y ha puesto en jaque, vamos a decir, y sigue poniendo en jaque, porque esto no se termina nunca, la manera que tengo y la manera que tenemos, ¿no? Como paradigma de ver la realidad, de entender la realidad, de cómo nos explicamos la realidad, que todos tenemos un montón de narrativas. Y la astrología lo primero que te pone en jaque, digo, más allá del conocimiento astrológico, es eso, cómo nos explicamos quiénes somos y cómo vemos la realidad. Mm. Bien, wow. Cuando hablas de que la astrología en tu caso, ¿no? Para ti lo más importante es que pone en jaque ese paradigma de cómo nos explicamos la vida. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Podrías desarrollarlo un poquito más?
Bueno, ante cualquier acontecimiento que nos pase, sea un accidente, sea una ruptura amorosa, sea una discusión con la panadera, todos tenemos un montón de narrativas para explicar lo que ha pasado. Y la astrología nos da un contexto que es simbólico, que es también muy matemático, eh, para poder ver qué se está moviendo de nosotros y para empezar, la astrología, por ejemplo, nos separa, igual que nuestro paradigma separa adentro y afuera, es decir, nuestro paradigma en el que estamos todos metidos y cableados, inconscientemente programados, el afuera es completamente aleatorio a lo que yo soy. Por tanto, si el afuera es completamente aleatorio, yo puedo generar cualquier tipo de narrativa, como te decía antes, para excusarme o deshacerme o plantear lo que me ha pasado como una putada del destino o vaya mierda o quejarme o lo que venga, ¿no? Pero en el paradigma astrológico, el afuera y el adentro no tiene separación. Entonces, eso que me pasa, obviamente tiene que ver con un despliegue del adentro, obviamente tiene que ver con un correlato interno y no es aleatorio. Entonces, ahí empiezan a ver el jaque que te comentaba antes, porque no me puedo deshacer tan rápido de una experiencia o calificarla o juzgarla como me venga. Entonces ahí la identidad empieza a hacer aguas, vamos a decir. No sé si logro mínimamente, porque este es un tema muy extenso, pero si logro hacerme entender. Sí, a mí lo que me viene cuando estás hablando son las famosas leyes del Kybalión, ¿no? Dos de ellas que son muy famosas, es como tal como es arriba es abajo, eso es una base de la astrología, ¿no? Por eso de hecho se hace astrología, si no, no tendría sentido, ¿no? Y luego tal como es afuera es adentro también, ¿no? Y una de las bases también de la alquimia. Entonces, utilizando esto, si te entiendo bien, lo que nos estás compartiendo es que adentro de nosotros hay diferentes arquetipos, ¿no? Que con la astrología se pueden identificar bastante claramente con la carta natal de cada uno. Y esos arquetipos interpretan lo que es el afuera, la realidad, y em, reacciona de determinada manera también ante los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, pasa un accidente de coche, eso va a ser muy diferente si, por ejemplo, tengo un sol en Cáncer, un sol en Aries, una luna en no sé qué, bueno, ahí nos explicarás un poquito más, ¿no? Pero en función de mi carta astrológica voy a tener más propensión en una situación de este estilo a responder de una determinada manera, ¿no? Para decirlo de otra manera, mi comportamiento está determinado por un arquetipo que tengo dentro de mí, no tanto por una elección propia, ¿no? Entonces, ¿te refieres un poco a eso cuando hablas de que el no pone en jaque o es una parte de? Yo creo que más complejo. Hablar de arquetipos, yo creo que hemos hablado mucho como humanidad de arquetipos, pero los arquetipos, no quiero meterme mucho aquí porque nos perderíamos, pero si por ejemplo Marte o Aries tiene una función energética en nuestro sistema, el arquetipo sería cómo en la humanidad, en nuestra historia, hemos ido viviendo a Marte y a Aries. Entonces, digamos que ya no vemos a Marte y a Aries como son, sino que vemos a Marte y a Aries según el arquetipo humano, ¿vale? Eh, y eso es completamente diferente muchas veces. Sí que tiene correlatos, obviamente, pero el arquetipo es como el despliegue energético de lo que hasta ahora como humanidad hemos comprendido acerca de Marte y Aries. Pero estamos Mm, como atravesados para entender Marte y Aries a través del arquetipo. Bien, en el ejemplo que ponías antes, tú imagínate que yo soy Sol conjunción Marte, pero soy Sol en Libra y tengo Luna, vamos a decir, pues también en Libra. Y yo me identifico con mi Sol en Libra y mi Luna en Libra, o algo así, ¿vale? Y Marte, que soy Sol conjunción Marte, no tengo la elasticidad en mi identidad para poderle corentizar a Marte. Entonces, la vida me va a traer recurrentes experiencias donde un compañero sea agresivo, donde tenga charlas que cada vez sean más subidas de tono, pero yo todo el rato quiero conciliar, yo todo el rato yo califico a Marte como lo agresivo y todo el rato tiendo a luchar con la gente o oponerme o poner límites a la gente que es agresiva y demás. Es decir, yo no me estoy haciendo cargo
de que yo también soy Sol Marte. Por eso que digo, la identidad siempre es fragmentaria. Entonces, cuando la vida, vamos a decirnos, o el destino, o lo que sea, por llamarlo de una manera, ya no tiene otra recurrencia para podernos contactar con el dinamismo, con la acción, con el deseo, con la agresividad, quizás me traiga un accidente. Cuando yo tengo muy negado a Marte y yo tengo un Marte, yo soy en mi carta un Marte muy fuerte, o Sol Marte, o Sol en medio cielo, Sol en ascendente, perdón, soy Sol Marte, pero tengo Marte muy fuerte, Marte en medio cielo, Marte en el ascendente, Marte en casa 12 incluso, pues la vida me puede traer en un tránsito de Marte una experiencia donde me traiga un accidente. Y es como que no le queda otra a la vida que traerme algo muy de golpe de Marte. Pero seguramente ya me había mandado un montón de pequeñas cartitas más pequeñas de Marte donde yo siempre había dicho no, no, no. Y al final me trae un yunque que me cae en la cabeza y es un accidente. Sí, al escucharte me viene como que al final al cabo, la astrología es una herramienta que permite comprender, ¿no? Que permite comprender de esta manera por qué me está pasando lo que me está pasando y qué puede ser que me pase o qué tendencias tengo, ¿no? Y al tener esa información, porque eso es donde me gustaría llegar más adelante, ¿no? Contigo, ¿qué hago con esa información concretamente, ¿no? Como al hilo de lo que estabas diciendo, me venía em, esta famosa frase de Jung, que no me acuerdo cómo es, pero básicamente si niegas tu inconsciente, se convierte en tu destino, ¿no? Se proyecta, ¿no? Y me viene un poco esto, veía esa imagen, ¿no? De todo lo que yo no conozco de mí, porque no tengo conciencia de ello y es natural, todos nacemos así con esa inconsciencia, se va a proyectar y una vez más la astrología, como lo estás diciendo, pone en jaque el hecho de cómo se proyecta de esa manera. Tengo que asumir que es mi creación, entre comillas, ¿no? Eso de que somos creadores de nuestra realidad, lo pongo entre comillas porque si es real, conscientemente no lo es. Es decir, que yo no decido que me venga un accidente de coche, pero me va a venir por una serie de energías latentes inconscientes, ¿no? Entonces, es un poco esa explicación que estoy entendiendo cuando te expresas. Y entonces ahora, igual, no sé si te apetece compartirnos, Mariano, la astrología para ti, si hay algo más que quieres decir para definirla realmente en tu visión, ¿no? ¿Qué es la astrología para ti? Y si quieres en un segundo momento, oye, esa pregunta de ¿qué hacemos con esas informaciones, ¿no? Que nos da la astrología? ¿O qué haces tú? Salto un momento para atrás en lo que comentabas antes, en lo del que hablaba Jung, del inconsciente. Nosotros, el yo siempre es algo consciente. O sea, yo, cuando yo defino quién soy, es como que estoy haciendo una pequeña luz dentro de un panorama que es muy inconsciente. Entonces, eso es natural. O sea, obviamente para protegernos tenemos que construir una barrera, tenemos que ir creciendo como seres humanos dentro de una familia, dentro de un contexto histórico y vamos a ir creando eso, una sensación de yo. Y eso psicológicamente es lo más sano que podemos hacer. Pero a medida que vamos creciendo, eso que nos pasa, que decíamos antes, con los vínculos, con lo que llamamos destino en el afuera, es el inconsciente que cada vez nos va poniendo un poquito más contra las cuerdas o nos va poniendo un poquito más al día. Es como que dice, hay una actualización disponible para ti, más allá de lo que crees ser, más allá de lo que es consciente. Hay mucha más información que si te las tizas y vas un poquito más allá de lo que crees ser, puedas poco a poco ir incorporando. Esto nunca se acaba, obviamente, pero muchas veces nos rigidizamos y nunca más aceptamos nuevas actualizaciones de lo que pensamos ser. Entonces acabamos cada vez más duros, más rígidos, ¿no? Pero sí, lo del inconsciente que hablaba Jung es eso, es justamente ir poco a poco cada vez más ampliando lo que creemos ser y, y transformándonos en la vida. Para eso están los tránsitos, los ciclos, las revoluciones solares que nos van trayendo cada vez más información de lo que somos. No es ninguna garantía ni crecer con años, ni tener cada vez más tránsitos, o que es lo que vamos teniendo todos cada día y cada año. Pero bueno, cada vez es verdad que más la humanidad estamos como más dispuestos a poder dejarnos acompañar para
elastizar eso que queremos ser. Bien, dicho esto, ¿qué es la astrología? La astrología no es más que un grupo de símbolos y metáforas de cómo la humanidad hemos ido definiendo la relación que existe entre lo que está arriba, que es el cielo, y lo que sucede abajo, que es la tierra. Entonces, a medida que la humanidad hemos ido cambiando y evolucionando, la astrología también lo ha ido haciendo, porque básicamente, por ejemplo, en una época donde, como la medieval, donde estábamos muy atravesados por un conocimiento de que ángeles y demonios, ¿no? Lo bueno, lo malo, estaba todo tan polarizado. La astrología también tenía su reflejo de cómo veíamos la astrología como planetas malignos y benéficos. Mm. Entonces, Saturno era un maléfico, Marte era un maléfico, la Luna era un benéfico, Júpiter era un benéfico, pero ahora mismo que hemos sido como humanidad un pasito más, vamos a decir, ya no vemos tanto eh, Saturno como algo malo, sino que lo vemos como una capacidad de poder establecer límites y una autorregulación interna muy necesaria, más allá de que muchas veces nos traiga en la sensación del yo, de la identidad, frustración. Pero justamente gracias a esa frustración, quizás años más tarde yo diga, qué bueno que me pasó eso, qué bueno que me limité o que hubo tantos límites en ese momento para que yo pudiera ver quién realmente soy, no, y que bajara mucho la fantasía, etcétera. Lo que te quiero decir, Diego, es que a medida que la humanidad vamos abriéndonos a la sensibilidad, la astrología va abriendo todavía más significados. Es decir, la astrología no es un conocimiento que ya esté cerrado y terminado, sino que está en constante evolución en la medida que podamos establecer comunicaciones con ellas dependiendo de nuestro paradigma. Mm. No sé si... sí, sí. Sí, es que me viene como que la astrología es como un lenguaje poético, simbólico y a la vez matemático, como tú dices, de hecho que une dos, que une los dos cerebros humanos al fin y al cabo, ¿no? Une la parte muy racional y a la vez la parte más, sí, sentimental y soñadora, ¿no? Para poder comprender lo que es la luna, pues hay que dejarse sentir de una cierta manera, o cualquier planeta, quiero decir, porque son símbolos que representan algo, ¿no? Y a la vez esa parte matemática muy exacta de en qué grado está y dónde está, ¿no? Entonces me parece un... Sí, no, es apasionante, la verdad. A mí la astrología siempre me apasionó mucho, también siempre me ha dado mucha pereza porque me parece algo súper complejo, que estoy dándome cuenta de que no lo es tanto, ¿no? Que es como todo en la vida, es un poco a poco. Y que es, sí, hay una parte muy intuitiva también, ¿no? En la astrología. Pero en relación a lo que decías antes, ¿no? De lo que es la astrología para ti, tú, en tu vida personal, ¿cómo lo utilizas? Es decir, que es algo que está todo el día contigo, siempre estás pensando en cómo está mi cielo hoy, o cómo lo vives, no sé, si nos puedes compartir un poquito más ahí de tu intimidad, de cómo es para ti. No, obviamente es algo que tengo muy en cuenta en relación a qué se está desplegando en cada momento eh, o cómo está el cielo. Sin embargo, como te decía antes, no podemos evitar que hemos nacido en este paradigma donde lo astrológico, lo que representa la astrología está muy lejano. Entonces, yo muchas veces, incluso después de tantos años, me sigo sorprendiendo a mí mismo en un paradigma que no tiene nada que ver con lo astrológico. Pero bueno, eso es también, como te decía antes, la capacidad de poderme ver en la realidad de lo que soy también y poderme sostener ahí, sostener que yo estoy aquí hoy llegando donde puedo llegar en eso que estoy investigando y mañana ya se verá dónde estoy. O sea, si no, como también hemos nombrado en otras veces contigo, esa parte crítica me dice, pero ¿cómo puede ser que tú que llevas tantos años investigando astrología te veas otra vez aquí sin poder ver esto de otra manera? ¿No? Pero no, o sea, es cada vez como un poco más compasivo, elástico, conmigo mismo y eso, o sea, permitiéndome investigar, ¿no? Mm, Porque no, en astrología nunca uno
yo sé que nunca en nadie creo va a acabar nunca de comprender la astrología. Es un saber, el misterio que como decíamos antes, une lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, que es lo que Jung llamaba sincronicidad Mm, entre el cielo y la tierra, es algo que se nos queda completamente muy grande, por eso es un misterio. Y desde mm, ahí no hay ninguna parte mía que pueda asegurar que debería vivir de acuerdo al paradigma astrológico ya, ¿no? Sino que, ujú, bueno, poder seguir investigando, y a partir de ahí poder seguir viendo eso, cómo se despliegan sincronicidades. Cuando uno está viendo un determinado cielo y viendo lo que pasa en el exterior, cuando uno está viendo que hay un tránsito, por ejemplo, de los lentos en la carta de un consultante o en la propia, y cómo eso va desplegando una afuera, que es completamente coherente, ¿no? Eh, mm. que no sabes, no puedes explicarlo cómo sucede. Ese es el misterio. Pero lo que sí que puedes ver es el efecto. Porque si Plutón, por ejemplo, entra en la casa 7 de alguien, porque imagines que Plutón esté o alguien tenga la casa 7 en el grado 1 de Acuario. ¿Nos puedes decir Plutón que representa brevemente y la casa 7 también para que las personas puedan entender? La casa 7 es como el vínculo, el socio, cómo establezco yo relaciones de tú a tú y cómo también el otro me espeja a mí mismo, ¿no? Entonces, si Plutón de repente por tránsito llega a la casa 7, va a depender de dónde tengo yo Plutón en mi carta natal, obviamente. Eso es lo más importante, porque no va a venir un Plutón cualquiera, sino que va a venir mi Plutón propio y se va a poner enfrente, que es la casa 7. Y eso va a generar, como decíamos antes, una alteración de mis vínculos de pareja, de socios, donde va a haber algo con mucha profundidad, con mucha intensidad, con mucha vitalidad y bueno, eh, ahí pueden hacer parecer muchas dinámicas, ¿no? Donde yo me resista a la transformación. Lo que te quería decir es que uno no puede explicar la astrología, pero uno puede ver completamente que en la vida de uno los movimientos que hay en la carta natal están. O sea, es que tú hablas con un consultante y cuando te consulta por algo vas a ver eh, qué se está moviendo en esa carta y bueno, eso es lo más interesante de todo, las sincronicidades que puedes ver con la astrología, ¿no? Claro, mira, a empezar un poco, ¿no? La famosa frase de Sócrates, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sócrates que en el imaginario colectivo representa el más sabio de todos los sabios y que termina diciéndote, no tengo ni puta idea. Entonces, para mí siempre fue como una lección de gran humildad que cuesta integrar, ¿eh? Cuesta integrar Hay un gráfico, así no sé si lo conoces, que pone que cuando empiezas a interesarte a algo, un tema, de repente sube tu conocimiento y te crees que lo sabes todo y más investigas, más tu confianza en tu conocimiento va bajando cuando realmente estás teniendo más conocimiento, ¿no? Pues va bajando la confianza en tu conocimiento porque te das cuenta de que el conocimiento que tienes es ínfimo en comparación con el conocimiento global, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado mucho esto. Entonces, ahora siempre empiezo el gráfico cuando empiezo a tener mucha ilusión por algo, directamente no lo sabes, no sabes nada, estás al inicio, ¿no? Y en lo que estabas diciendo ahora, a mí lo que me fascina de la astrología y sobre todo la que hice contigo es que es, entre otras cosas, una manera para la mente de aceptar el proceso vivencial. ¿Qué significa, qué quiero decir por ahí? Es que muchísimas veces estamos separados en dos, ¿no? Hay un proceso vivencial que puede ser emocional, físico, incluso dolor o no dolor, ¿eh? Puede ser de cualquier tipo, pero en general cuando es algo agradable no nos comemos el coco, pero cuando en general es algo doloroso, emocionalmente difícil, un desafío en la vida, con la pareja, como has dicho, con el trabajo, la familia, lo que sea, y la mente viene con esa pregunta de ¿por qué me está pasando esto, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho, no? Y es verdad que la astrología, y luego me gustaría hablar un poquito de la manera que tú tienes de trabajarla concretamente, la astrología nos permite, por lo menos, decir, ah, comprendo, claro, me está pasando esto porque las energías ahora mismo que se están moviendo en el universo reflejan de esta manera entre mí, ¿no? Entonces me puedo comprender, me puedo aceptar con más facilidad porque mi mente de esa manera da el ok, ¿no? Mi mente dice, vale, sí, hay una buena razón para sentirse así, ¿no? Entonces como por una parte muy psicológica,
Yo siento que la astrología me sirve para eso y también me sirve para darme una dirección de dónde está en ese desafío em, la evolución, es decir, dónde puedo poner mi atención o cuál es, vamos, sí, para decirlo así, qué es lo que se me está pidiendo que yo pueda transformar para atravesar este desafío. No para que ese desafío igual deje de doler, no para que se arregle, porque yo también estoy cada vez más lejos de esa historia de que hay que sanar, hay que arreglar, es como, no. Creo que la sanación es un camino, ¿no? Es mirar hacia la sanación y caminar hacia ahí, ¿no? Pero sí que es como que nos da una dirección. A mí me sirve mucho, me sirvió mucho, me sirvieron mucho las sesiones contigo para eso, ¿no? En relación a eso que digo, no sé si quieres explicar un poquito más algo sobre lo que he dicho o simplemente directamente enlazar con, concretamente tú, Mariano, esa astrología, cómo la practicas, ¿no? ¿Cuál es, incluso si quieres decirnos cuáles son las diferencias entre la manera que tú has aprendido de practicar y utilizar la astrología y lo que vemos más común, ¿no? Que al fin y al cabo pues, puede ser astrología predictiva o, bueno, de todo tipo. Ahí hay muchas cosas que yo desconozco. Lo que decías antes, Diego, es muy interesante porque la astrología muchas veces ante un suceso que siempre que consultamos, por ejemplo, que vamos a un psicólogo o vamos a un terapeuta o incluso cuando vamos a una consulta astrológica, obviamente se nos está moviendo algo, porque por lo general cuando estamos bien no nos, no nos da por consultar. Es decir, cuando a uno le va bien dice, me lo merezco, es que soy así y me va todo genial porque me lo merezco, ¿no? Pero cuando las cosas o la vida, como decíamos antes, nos pone en jaque, sobre todo pone en jaque la manera que tenemos de entender o la identidad que queremos ser, y ocurre un proceso doloroso, como puede ser la muerte de alguien, como puede ser una ruptura amorosa, como puede ser un momento muy complicado que podamos tener en la existencia, volviendo a lo que decías, ¿no? La astrología es como si tuviéramos un lenguaje simbólico que lo que hace es mandar una sonda profunda. Obviamente, si tenemos el código, ya sabes que, por ejemplo, yo el día que empezamos tu proceso te dije, lo más importante es tener tu hora es lo más importante, tu día y tu lugar de nacimiento. Una vez que tenemos el código y sabemos que ese es el código, digo, es como que la astrología es mandar una sonda profunda ante la consulta que podamos tener al inconsciente. Una vez que tenemos esa herramienta, que es para mandar esa sonda profunda, ahí podemos ver qué es lo que se está moviendo de nosotros mismos, más allá de todas las explicaciones narrativas que podamos tener, juicios o excusas o evitaciones que podamos racionalizar para podernos explicar qué nos está pasando. Entonces es como, repito, tener una sonda muy veraz de qué está pasando a nivel interno, de qué partes mías se está involucrando. Y, y a partir de ahí, más allá de que pueda ser desafiante esa respuesta, es muy reveladora, porque obviamente va a traer mucha sincronicidad y mucha coherencia al consultante. Y obviamente a uno mismo cuando uno investiga, ¿no? Incluso conmigo mismo muchas veces ha sido muy desafiante aceptar el paradigma astrológico porque hay algo en lo más interno mío que sabe que es por ahí, porque hay como una sincronicidad muy grande, como decíamos antes. Entonces, eso es, la astrología es como que te da un marco y para bucear y poder encontrar un poco qué se está desplegando en ese momento con ese suceso, ¿no? Mm. Y bueno, no sé si quieres que pase a otra pregunta o tienes algo que comentar, digo. No, no, está bien, te escucho. En relación a la manera como yo trabajo, a mí me encanta trabajar mucho la astrología como un sistema de partes internas, porque justamente los arquetipos son maneras de vivir las energías como Marte, hemos dicho Marte y Aries, o el Sol y Leo, o Luna y Cáncer, ¿no? Los arquetipos son maneras de vivir
la energía, pero es como una manera que está muy cristalizada, ¿vale? Y entre ellos, los arquetipos se separan, no son integradores. O sea, si yo me identifico mucho con la luna, quizás me va a costar mucho identificarme con mi Venus, que tiene que ver con algo femenino, pero de una característica diferente, vamos a decir. Sí, como que Luna es un femenino muy maternal, muy cuidador, etcétera, etcétera. Y Venus es un femenino más, no sé, más gozoso, seductor, etcétera, ¿no? Complementarios, sí. La luna es como algo más, como una zona de confort, como una zona muy conocida de mí, como algo que yo me siento muy seguro, que viene obviamente a través de un contacto con lo materno. Y Venus o las relaciones de pareja siempre nos llevan más allá de lo conocido, más allá de lo que yo creo ser a través de complementarme con un otro. Entonces, digo, los arquetipos, como entre ellos son fragmentarios, eh, nosotros nos vivimos a nosotros mismos como fragmentos, como partes. Por eso que yo mucho hago el símil de la astrología con un sistema de familia interno y cómo poco a poco podemos ir a partir del sol dando una coherencia sin que haya tanta fragmentación. Para mí todo el trabajo, siempre que tengo un consultante, es poder abordar en la consulta, poder abordar lo que más en ese momento nos mueve o nos interpela para que podamos hacer dialogar ese sistema de familia interno, para que podamos dar una coherencia a lo que nos está pasando y que haya unas vías de comunicación. No como tú decías antes, que lleguemos a una solución o que arreglemos las cosas, sino que haya una comunicación, que yo pueda tener una visualización interna mía de partes mías, por ejemplo, que quieren hacer algo y otras que quieren hacer algo completamente diferentes. O otra parte que está muerta de miedo Mm, y yo les pueda dar una coherencia. Porque si yo, por ejemplo, me fragmento a mí mismo y de repente voy a ir cambiando, de repente voy a hacer a alguien que quiere una cosa, luego a la tarde voy a querer otra cosa y luego en otro momento voy a estar cagado de miedo y no voy a ver que hay un hilo conductor de esto, que es lo que normalmente todos hacemos, porque no, cuando tú hablas, por ejemplo, de que todos dentro tenemos diferentes partes, a lo mejor un psicólogo me diría, un psicólogo más tradicional quizás, ¿vale? Pero como algo esquizofrénico, mm, ¿vale? Pero el sol justamente en la astrología es la capacidad de dar coherencia, como el sol que está en el centro del sistema solar, que, que da una coherencia, o el sol en el centro del sistema solar lo que da es una gravedad. Eso es lo que mm. estableció Einstein. Y a partir de esa gravedad, todos los demás planetas pueden establecer una posición y un lugar, ¿no? Y un tiempo en su rotación. Digo, el Sol es la capacidad de poder dar coherencia a las diferentes partes que nos habitan, que muchas veces son muy contradictorias y nos generan muchísimo sufrimiento. Y para mí cualquier consulta va en esa dirección, de poder dar esa capacidad de amalgamiento, de comunicación, de vínculo, de poderme conectar mejor a mí mismo. Sí, ese mensaje es el mensaje que muchas veces siento que falta, igual en algunas, bueno, sí, en algunas comunicaciones, ¿no? En algunos cursos, en algunas sesiones, es el mensaje siguiente que estás transmitiendo, que voy a traducir a mi manera, a mí sé si estás de acuerdo, es la incoherencia es natural no ser coherentes, es natural sentir que hay partes mías que van a la izquierda, otras que van a la derecha, que van por todos los sentidos distintos, que a la mañana tenga ganas de algo, a la tarde de otra cosa y la búsqueda de coherencia, ¿no? Otra vez es esa búsqueda de sanación, de evolución, es ir buscando cómo hago para que esas diferentes partes comuniquen, como tú lo has dicho, entre ellas y se acepten, sobre todo, ¿no? Dejan de excluirse el uno al otro, ¿no? Si yo cojo mi ejemplo personal entre esa parte muy sensible y esa parte muy independiente, autónoma, es decir, la parte sensible busca protección, estar cerca de alguien para sentirse seguro y a la vez cuidar de los demás, hay una parte muy independiente, autónoma, que busca sobre todo no estar atado a nada ni a nadie, vivir mi vida y no saber nada de nadie, ¿no? Es como que son cosas que aparentemente y se viven de manera dolorosa durante un tiempo,
pero cuando la conclusión a la cual estoy llegando ahora, y seguramente eso va a evolucionar, es qué guay tener esas dos partes, porque son dos partes totalmente opuestas, pero entonces complementarias que me permiten visitar muchos espacios diferentes y adaptarme a muchos espacios diferentes. Y una vez una cosa que me dijiste que me encantó fue como que esas partes pueden existir, coexistir simplemente en un momento. Por ejemplo, a la mañana voy a querer estar más en el cuidado, y igual a la tarde pues quiero vivir mi vida y subirme a una montaña solo y volver, ¿sabes? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo vivir las dos energías en un mismo día, ¿no? Porque estamos viviendo un paradigma a nivel cultural general que es el siguiente: tú eres alguien y ese alguien tiene que ser bien definido y sobre todo no puedes cambiar. Es algo muy inconsciente, pero algo que me he fijado en mí y en todos los talleres que puedo proponer, esa necesidad muy grande que tenemos como ego, uno, de tener la razón, dos, de defender, de esa manera de justificar nuestras acciones o nuestros dolores. Y cuando estamos en esta energía de tengo razón y tengo que justificarme, estoy blindándome, estoy cerrándome, me estoy haciendo más duro y no me estoy permitiendo a mí mismo ver que, por ejemplo, si alguien me dice, eres egoísta, y yo no lo quiero reconocer y me blindo, me impido reconocer que una parte de mí, por supuesto, es egoísta, ¿no? Y a partir de ahí, por eso me encantó la manera que tú tienes de presentar la astrología, porque lo presentas así con un código, con un lenguaje, con unos dibujos incluso, que muestran claramente los diferentes aspectos y las diferentes tendencias de la persona, y es como que lo tienes en un dibujo, ¿no? Ya no lo puedes negar, ¿no? Y a partir de ahí, al tomar conciencia de todo esto, pues lo puedes integrar en tu vida, evolucionar, trabajarlo si te apetece, etcétera, etcétera. Por eso me pareció tan revolucionario esa cosa de partes. Eh, Poniendo tu ejemplo para hacerlo un poquito más gráfico, porque por ejemplo, si yo digo que por la mañana puedo darle rienda suelta a una parte mía que es mucho más simbiótica, más cariñosa, más acoplante, más de estar en casa y quedarme en esa parte. Y por la tarde me apetece irme hasta arriba del todo de la montaña que tengo al lado de mi casa y me voy solo y no tengo por qué estar pidiéndole a mi pareja que me acompañe. Vamos a ponerlo un poco más complejo para que se pueda sentir esto, porque muchas veces la vida quizás en este caso nos vaya a pedir para que podamos hacernos entender mejor, ¿no? Imagínate que tenemos estas dos partes nuestras. Tenemos una parte que tiene que ver con mucho con la luna, con cáncer, una luna fuerte, luna en 12 o luna en cáncer o lo que sea, ¿no? Luna en Piscis. Y tengo otra parte que es ascendente Aries o un Marte muy fuerte, Marte Plutón, ¿no? Vamos a imaginar este escenario. Más allá de que yo por la tarde pueda hacer una cosa y por la mañana pueda hacer otra, quizás la vida en un momento me va a poner en una tesitura donde yo realmente tenga que no solo irme por la tarde, sino emprender un emprendimiento donde me tenga que ir un tiempo largo en esa aventura de abrir un camino, que esos Aries, ¿no? Que nadie había abierto antes y explorarlo y mandarme con mucha aventura ahí. Y donde yo en principio, si tengo una parte más simbiótica, le voy a decir a mi pareja, oye, pero ¿no te gustaría acompañarme? Y mi pareja seguramente me va a decir que no. Y es como que me va a estar espejando sin que yo lo quiera aceptar otra parte mía que tiene que ver con que hay momentos en que yo me voy a tener que mandar solo durante mucho más tiempo que no sea solo una tarde. Mm, Y esto va a provocar mucho más conflicto interno, porque ya no es solo un día y una tarde, sino que ya hay ahí como como un antagonismo que me es mucho más doloroso dejar a mi familia un tiempo que yo no sé cuánto puede ser, pero que yo también tengo otra parte mía que tiene unas ganas impresionantes de hacer algo y solo sé que lo puedo hacer mandándome solo. mm, Entonces, ese tipo de desgarros internos muchas veces se hacen como mucho más patentes. Te pongo otro ejemplo rápido y así lo podemos graficar mejor. Imagínate un adicto. Yo tengo una parte mía que quiere consumir una sustancia o quiere ver pornografía y tengo otra parte mía que tiene un juicio muy grande en relación a esa sustancia y todo lo que me ha provocado esa sustancia con mis vínculos, qué me ha pasado en el pasado cuando he tomado alcohol. Y cada vez que yo pienso en tomar alcohol, me aparece otra parte mía que me castiga y me dice, pero tío, es que no lo ves, otra vez te vas a meter aquí.
Entonces, ese desgarro interno es lo que para mí lo más sanador es poder no solucionarlo, como tú bien decías antes, sino empezar a darle un lugar, empezar a tirar de la cuerda de esas voces para poderle dar una coherencia, porque muchas veces esos desgarros internos nos llevan la vida sin Mm, que los podamos amalgamar, sin que los podamos coherentizar, porque cuando algo se coherentiza, sin que se intente cambiar o dejar atrás o eliminar o transformar, sino darles un espacio dentro mío, algo solo se empieza a mover ahí. Obviamente que no es de un día para otro, pero para mí ese es el camino. Y la astrología sí. te da, como tú decías, y ya termino, como un simbolismo, un gráfico muy claro para poder ver un poco ese tipo de desgarros internos que todos tenemos. Sí, eso es lo que compartes, ¿no? La astrología es un mapa increíble para verlo. Y con lo último que acabas de decir me resuena mucho porque todos y todas estamos llenos y llenas de esos momentos, ¿no? De desgarro profundo, y como tú te refieres a una sustancia, creo que es lo más gráfico, que todo el mundo puede entender más fácilmente, porque todos tenemos adicciones, ¿no? Que sea pues el café, el tabaco, el alcohol, el deporte, el sexo, la pornografía, lo que cada uno quiera, el trabajo, no importa. Y todo el mundo de momento, creo que de momento tenemos esta conciencia de, hostias, esto me está haciendo mal, pero lo sigo haciendo y me machaco por ello, ¿no? Y para mí ese es el ejemplo mismo, porque vamos a ser sinceros, aquí, ¿quién no sabe cómo llevar una vida saludable? Es que ya todo el mundo lo sabe, comer bien, deporte, no sé qué, no sé cuánto, relaciones sociales de calidad, aire puro, todo el mundo sabemos cómo tener una vida saludable a nivel físico y la parte emocional, bueno, poco a poco, estoy seguro dentro de 50 60 años va a ser evidente muchas cosas que ahora no lo son, ¿no? Entonces, eso como va avanzando, va entrando en nuestros sistemas energéticos, el conocimiento de qué es lo que hay que hacer. Y a la vez, hay una parte, por ejemplo, yo en mí, que no lo está haciendo. Esa gran dicotomía, ¿no? Y para mí, la puerta de salida, esos últimos años, está en lo que tú estás comentando ahora, en la profunda aceptación de esa incoherencia, del hecho de que hay fuerzas que me tiran adentro de mí y cómo, porque cada vez más la pregunta para mí, no sé si eso te resuena, me gustaría preguntarte, a mí me gusta mucho hacerme la pregunta de cómo me acompaño a mí mismo ahora, ¿no? Por ejemplo, en esto de hoy, me voy a fumar un cigarro, no, 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 no deberías hacerlo, eres malo, ¿no? ¿Cómo me acompaño a mí mismo? ¿Cómo puedo acompañar esta parte que está juzgando? ¿Cómo puedo acompañar esta parte que quiere fumar? ¿Cómo puedo de esta manera simplemente mirar todo eso con amor? Porque al fin y al cabo, otra gran frase, pero que tiene mucha profundidad, que dice que lo único que sana es el amor. Y yo lo he comprobado, pero no es el amor que me viene de fuera. Cuando estaba muriéndome de dolor con una enfermedad de Crohn durante semanas de no poder dormir, del dolor continuo, no poder comer nada, llegar al punto de rendición total y de decidir, me voy a amar a mí en esto, en esta situación donde estoy odiando una parte mía que me está doliendo, lo que voy a hacer a partir de ahora es amarlo, mimarlo, ¿no? Y ahí cambio todo, ¿no? Cambio todo, y como tú dices, no es de un día para otro, es algo largo, es un proceso, pero yo creo mucho en esta clave. No sé si te inspira algo lo que te estoy compartiendo. Sí, o sea, siguiendo con esto que estás nombrando, por ejemplo, si yo puedo escuchar las diferencias adentro mío de estas voces que estamos nombrando y no me polarizo en una o en otra, es decir, si yo me identifico en un momento con la parte de juicio y crítica, voy a suprimir a la parte que está, por ejemplo, queriendo consumir una sustancia, ¿no? Pero de repente la parte del juez interno baja, yo me identifico con la otra y de repente me pongo como loco a beber, ¿no? Si yo dejo de polarizarme y empiezo, como tú dices, a verlas sin ningún tipo de apego y puedo darles una coherencia, puedo darles una voz, las puedo dejar hablar, literalmente las puedo dejar hablar para que ellas empiecen a hablar, lo que puede pasar, por ejemplo, es que eso que yo veía antes como una parte mía autodestructiva, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o el querer beber, puede ser que cuando yo la deje hablar,
debajo de ella, lo que esté ella queriendo gestionar es un sufrimiento muy grande. Mm, Y ahí es como ves incluso que las partes más que yo como identidad califico como malas de mí mismo, tienen también un lugar. Más que nunca tienen un lugar. Cuando yo digo de darle una coherencia, hablo de darles un lugar. Y desde ese lugar amoroso que tú nombras, para mí el único lugar amoroso es ese, es el poderme ver en la realidad de lo que soy y poderme ser capaz de poder estar ahí conmigo, investigarme sin, ¿no? Incluso la parte que me machaca, también ver que detrás de ella hay un niño que se está muriendo de miedo, quizás también. Pero yo prefiero machacarme a aceptar que me estoy muriendo de miedo en esta situación en la que estoy en la vida. mm, Digo, es como una capa de cebolla, ¿no? Y todas las partes tienen su lugar. Y esto en la astrología, si aparte añadimos el paradigma astrológico de la carta natal, puede ser muy rico, pero obviamente hace falta un proceso y por eso también en relación a lo que tú nombrabas antes de cómo yo abordo la consulta astrológica, para mí cada vez más, creo que para muchos astrólogos, pero la lectura tradicional de 1 o 2 horas y te leo todo, cada vez tiene menos utilidad real. Para mí lo más rico de la astrología es poder hacer un proceso donde poco a poco vamos entrando en una confianza, en una intimidad, donde yo dejo hablar mucho a la persona para poder conocer cómo se está manifestando esa carta en esa persona y poder juntos desentrañar un poco este sistema de familia interno, darles un lugar poquito a poco, empezar a investigar para poder abrirme a lo que soy y, como decíamos al principio de esta conversación, ir mucho más allá de lo que yo creía ser. Para mí, si la consulta nos puede llevar a ambos a eso, a cuestionarnos muchas identidades y abrirnos a ir más allá de lo que yo creía ser, para mí hay un potencial de elasticidad muy grande en la astrología. Sí, está claro que somos mucho más de lo que pensamos ser. Eso ya creo que todos los que se han metido, aunque sea un poquito, en el crecimiento personal o en conceptos espirituales, han podido tomar conciencia de que yo soy mucho más que esto, ¿no? Pero incluso hablo, por ejemplo, a nivel puro psicológico, soy mucho más de lo que creo de mí y ya a nivel incluso, podríamos decirlo, espiritual, ¿no? Soy mucho más que este pequeñito humano también, ¿no? Con su personalidad, quiero decir, hay un alma que está dentro de mí, ¿no? Hay una conciencia que está ahí evolucionando y muchas veces me gusta también ver cómo, cuando hablaba de cómo me puedo acompañar a mí mismo y las diferentes fuerzas que me habitan, colocarse un poquito de vez en cuando en ese aspecto más trascendental de uno mismo. Es un simple gesto mental, es como una sensación de, ok, adentro, es como adentro de mí veo dos niños con ganas de hacer dos cosas distintas, ¿no? ¿Cómo voy a entrar en mediación? Yo, ¿cómo voy a permitir que esas dos partes, ¿no? Que los dos niños al fin y al cabo tengan la sensación los dos de haber sido escuchados y amados, ¿no? Y yo lo veo un poquito así, veo que el proceso de crecimiento interior, que durante los 90, principios de 2000 era mucho, conviértete en la mejor versión de ti mismo, que es algo que todavía está muy presente, pero que está poco a poco apagándose. Estamos entrando poco a poco en otra visión de que es cómo simplemente llego a aceptarme, a dejarme en paz, a acogerme, a amarme, sin polarizarme, ¿no? Como has dicho antes, pero a acompañarme, ¿no? Y creo ahí que la única parte mía que puede acompañar a todas esas fuerzas, pues es esa conciencia, es colocarse en ese espacio de no soy tanto yo como Diego, pero también tengo la capacidad de tomar un pelín de distancia para poder observar. Claro, para poder observar algo tengo que jugar un poco de distancia con esto, ¿no? Eso es algo que contemplas también en tus lecturas, en tu trabajo. Sí, totalmente. De hecho, yo he hablado mucho de partes internas y no he nombrado que yo junto mucho la astrología con lo que desarrolló Richard Schwartz, que es el sistema de familia interno, que hay muchos libros, es toda una rama de la psicología. Entonces, el poder, por ejemplo, en un momento complejo, como tú nombras, irme al sofá, respirar y empezar a
a dar coherencia a esas diferentes cosas que están en conflicto, ¿no? Preguntarles qué te gustaría hacer ahora y escuchar todos los argumentos que aparecen de esa parte, darles las gracias, decirles que seguro que su intención es positiva e invitar a otra parte, seguro que está polarizando con ella y también escucharla y ver toda la polarización que tiene con la otra parte y escuchar todas sus razones y poder hacer espacio, como tú dices, interno. Para mí esto de hacer espacio interno es esa conciencia, ¿no? Que va mucho más allá de la polarización, va mucho más allá de la identificación, sino que logra como ir un poquito más una visión de conjunto de lo que está pasando dentro mío, incluso, como decíamos antes, poder ir una capa más abajo y ver que detrás, debajo de esa polarización, seguramente, seguros hay mucho miedo por algo. Y por eso estoy reaccionando, ¿no? La manera que yo he aprendido a manejar mi vida es reaccionando, seguramente de una manera un poco más controladora, más autoritaria o más happy hour, pero debajo hay algo, hay un niño que todavía necesita que se le escuche, que se le permita tener miedos. Digo, para mí eso es la conciencia, ¿no? El poderme ver en esa complejidad de lo que soy y no querer solucionar nada, repito, sino simplemente poderme habitar ahí. Para mí eso es lo más interesante de todo. Claro, es casi indescriptible incluso, porque yo te comprendo muy bien, aunque me queda, ¿no? Mucho camino, pero ese aspecto de no quiero solucionar, simplemente me quiero acompañar, me quiero ver, me quiero acoger. Cuando se realiza este acto, hay realmente una transformación adentro que es lo que decías, que es indescriptible. Ya, pero ¿qué pasa? Es que es muy difícil explicarlo, pero algo adentro de uno primero se alivia, se relaja y empieza un proceso de transformación que no está guiado por mi voluntad. Es como, yo tengo la sensación que a veces es como decir, ok, dejo de intervenir, como cuando uno ayuna, ¿no? Ayuno y dejo que el cuerpo haga lo que tenga que hacer, porque es mucho más inteligente que yo, ¿no? Pues un poco lo mismo, cuando el ego dice, bueno, voy a dejar de intentar transformarme, por fin deja que el alma se despliegue y realice su camino, ¿no? Y nos convertimos, yo siento cada vez más que me estoy convirtiendo como no solo observador, porque es un observador muy activo, pero sí, como si estuviese vivenciando, experimentando un guión que otro aspecto mío está como insuflando, ¿no? No sé si me explico bien. Es un poco complicado hablar de esto con palabras, ¿no? Sí, son metáforas, pero que nos sirven. Claro, Sí, es también como lo que decía, bueno, lo de el Oponopono, de suelto y confío. claro, claro. Mm. Y no sé qué te parece, porque me di cuenta de que seguramente una de las cosas que más impide ese proceso que estamos hablando es el aspecto emocional. Es decir, uno puede comprender, claro, o sea, me tengo que acompañar, no sé cuánto, pero claro, o me voy a sentar en el sofá y hablar entre esas dos partes mías, o tres o cuatro, porque a veces hay más que dos que están tirando por todas partes. Pero claro, lo que siento es tan insostenible que no me paro, no me siento a mirar este en el sofá, ¿no? Y ahí es donde siento que también tiene límite, pues seguramente la astrología, pero muchas otras prácticas también, tiene el límite de que hay un momento donde hay que entrar en la experiencia y la vivencia concreta de esto. Yo sé que, por ejemplo, hay talleres de astrología vivencial también, ¿no? Donde de repente todo esto, especie de constelación familiar, lo vamos a sentir, lo vamos a vivir y ahí es donde siento que también... Igual quiero animar a las personas a que se permitan apuntarse a un taller, a algo, incluso online puede ser, ¿eh? No tiene por qué ser presencial, pero donde entramos ya en la experiencia de esto, ¿no? Que no sé cómo lo ves tú, esa parte. No, o sea, cualquier experiencia que nos saque un poco de las racionalizaciones y que nos haga vivir en el cuerpo es terapéutica. Y lo que decías antes, para mí poder dar un lugar al campo emocional y a ese niño que decíamos antes que muchas veces tiene tanta inseguridad o tanta incertidumbre, es para mí básico. Básico porque seguro que está manejando en la sombra muchos personajes de mi vida. Pero como nos han dicho que
a partir de cierta edad, cuando somos adultos, ya no hay lugar para sentir tanta miedo, pues es como que queda ahí encerrado ese niño, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí es básico en tanto me pueda permitir, darle voz a esta parte mía que está aterrorizada muchas veces, repito. Mm. Sí, los miedos dirigen nuestra vida y muchas veces ni lo sabemos y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, porque la vida es un misterio, porque por mucho que pensemos que nos va a pasar o pensemos saber qué es la vida es un misterio. ¿Qué Mm. hacemos aquí en medio de la galaxia flotando en esta roca? Sí, total, total. Y es interesante lo que decías antes, ¿no? Que estamos llenos de reacciones también, ¿no? Este niño que hemos sido y que frente a sus miedos aprendió a reaccionar de determinada manera, ahora este niño está en activo permanentemente y como adultos sigue guiando, ¿no? Sigue al origen de nuestras reacciones. Es famoso niño interior, ¿no? A mí me gusta mucho siempre compartir esto de que tengo la sensación de que somos un producto a nivel psicológico, a nivel de ego. Soy el producto de una cultura, una sociedad, una educación, mis vivencias de la infancia, ¿no? Y ahí es donde ese producto, con la astrología que propones, puedo ver cómo es ese producto, ¿no? Justamente. Sí, de todas maneras, ese producto vamos a convenir que es completamente necesario. Como decíamos antes, para que haya una actualización del yo, primero tiene que haber habido un yo. Y Claro. el yo es esencial para tener una construcción psicológica, vamos a decir, saludable. Y a medida que van pasando los años, ir más allá del yo, de construir el yo, también es muy sanador, pero primero hay que construir un yo. O sea, convengamos que si no, seríamos psicóticos todos. Entonces, gracias a la cultura, gracias a al legado familiar, a todos hemos construido quienes queremos ser y la propuesta seguramente a partir de la segunda etapa de la vida, que también está marcado por un montón de tránsitos astrológicos, se basa en un poco ir a deconstruir la identidad para incorporar muchas cosas que yo había dejado fuera de mí mismo y que obviamente me estaban provocando un montón de conflictos que yo los veía como externos, de que no tenían nada que ver conmigo, pero que obviamente tenían que ver conmigo. Entonces ahí Mm. es cuando yo elastizo el yo, deconstruyo el yo, pero repito, convengamos que es totalmente normal y natural tener un yo y que somos un producto de esta sociedad y de este momento histórico. Claro. Wao. Gracias, Mariano. ¿Hay algo Gracias a ti, que me Diego. gustaría compartir? ¿Sabes que sientes que, hostias, no he hablado de esto y me encantaría? ¿O algo que quieres puntuar antes de que vayamos poco a poco terminando esa charla? No, para mí hemos nombrado cosas que para mí son eso, como muy estructurales en la astrología y en lo que es mi caminar, ¿no? Y me ha gustado mucho la entrevista, te quiero dar las gracias porque has logrado como un poco, es verdad que también hemos compartido muchas sesiones juntos y más o menos ves por dónde cojeo, nunca mejor dicho, pero como que has logrado hacerme las preguntas para captando mucho algo esencial de cuál es mi abordaje, ¿no? Y no me ha quedado nada por decir, me ha encantado la entrevista, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Mariano. A mí también, siempre un placer escucharte y sentirte también. Tienes una energía que a mí me llega mucho. Es muy agradable estar en esa sensación, sí. Y a mí me gustaría preguntarte, para terminar, si tienes algo de actualidad, no sé, tipo taller, cursos o algo más allá de las sesiones, que por supuesto pondré tu contacto aquí abajo del vídeo para las personas que tienen interés, ¿no? En hacer un proceso contigo. Si hay algo más que quieras compartir ahora mismo. No, ahora mismo lo único que estoy haciendo son sesiones online, o no sé que la persona se encuentre en Barcelona, que se puede ser presencial, pero sí, es mi mail que luego lo pondremos abajo. Vale, genial. Pues un placer y ojalá podamos seguir y hacer otro vídeo en otro momento, ya entrando más en detalles y todas esas historias. Y te dejo la última palabra. Nada, muchas gracias, Diego. Gracias, Mariano. Gracias. Un gran Nos abrazo. vemos. Un abrazo.